Bien. Vamos a buscar en nuestro escenario la página número 191. Página 191. Bien, ¿tenemos todos? Vamos a alabar todos juntos, ¿vale? Por favor. Bien, empezamos. Escucha, amigo, al Señor, pues Él te da perdón. Te invita hoy tu Redentor, en Él hay salvación. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida, vida eterna, hallarás en Él. Por redimirte el Salvador su sangre derramó, y en la cruz con cruel dolor tu redención obró. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida, vida eterna, hallarás en Él. Camino cierto es Jesús, ven y feliz serás. Irás a la mansión de luz, descanso hallarás. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida, vida eterna, hallarás en Él. Ve con el santo pueblo fiel, dejando todo mal. Así la paz de Dios tendrás y gloria inmortal. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel. Y la vida, vida eterna, hallarás en Él. Buscamos en la página 275, página 275. Empezamos. Jesús, yo he prometido servirte con amor, concédeme
y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú conmigo vas. Estamos en el mundo y abunda tentación, muy suave es el engaño y necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca en mi necesidad, y escucha el alma mía de toda iniquidad. Y si mi mente vaga, ya cierta, ya veloz, concédeme que oiga, Jesús, tu clara voz. Anima si dudo, inspírame también. Repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Amén. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar con la recitación de esta semana. Por favor, ponerse en pie los hermanos del distrito número 4. Vamos a recitar 2 veces el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 18 y 19. Bien, a la de 3. 1, 2, 3. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor y mi fortaleza, en el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. El libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 18 y 19. Repitamos otra vez. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Señor de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, en el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc, capítulo 3, versículo 18 y 19. Bien, para la semana siguiente vamos a intentar memorizar al distrito número 1. Leamos todos juntos, por favor. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Esto intentamos memorizar para la semana que viene. Ahora el coro de nuestra iglesia ha preparado una alabanza muy, muy hermosa. Espero que la escuchen muy atentamente y después la palabra de Dios a través del pastor Julián Caballero.
Muchas gracias. Gracias a los hermanos del coro. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a saludarnos, por favor, antes de empezar. Espero que estén bien, su salud también. La mía anda regular, ¿no? No me ha pegado mi esposa, no se preocupe, ¿vale? Tampoco me han pegado los hermanos, ¿eh? Una cirugía que me tenían que hacer y me han hecho pupa, ¿no? Me han hecho... Oren por la salud de todos, ¿no? Yo oro por su salud, ustedes oren por la mía y el Señor nos cuida, siempre nos protege. Pero fuera de ahí todo bien, ¿vale? Les doy las gracias por venir y sobre todo este tiempo que Dios nos da, vamos a seguir aprendiendo su palabra y sí les pediría, como han anunciado, que apaguemos los teléfonos móviles y que sus corazones pues estén pendientes de la palabra que se va a predicar. Yo intentaré ser breve y conciso para que la enseñanza sea mucho más adquirible y sobre todo que sea de mucho provecho y mucha bendición, ¿vale? Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias, Padre, por traernos en este lugar, porque no han sido nuestros pies los que nos han traído, sino ha sido tu amor y tu misericordia. Ha sido tu bendita y hermosa palabra, esa palabra que nos dio vida eterna, esa palabra que había sido preparada para dar fruto, para dar vida en esta tierra. Esa palabra que consiste en el Evangelio de la salvación, el perdón de pecados según las riquezas de tu gracia. Esa palabra que nos enseña al Verbo, al Logos, al Cristo Jesús crucificado, el Cordero de Dios que tú habías preparado antes de la fundación del mundo y que vendría a esta tierra cuando tú dispusiste, Señor, en tu corazón y en tu tiempo y en tu voluntad, para derramar esa sangre preciosa en el Monte Calvario. Y aquel sacrificio efectuado hace 2000 años sería propicio y en propiciación por todos los hombres de esta tierra, de los que nacieron antes y de los que nacieron después,
desde el primero hasta el último, perdonando todos los pecados en aquel lugar, ya que por un hombre entró el pecado en esta tierra, Adán. También la misericordia, la justicia, la paz y el amor vendrían por un solo hombre, Cristo. Ese espíritu vivificante, el cual quiere dar vida a todo aquel que a él viene. Pero Señor, sabemos que solo hay una condición para recibir esta preciosa salvación, y es creer. Por eso te pedimos que un día más nos des credulidad. A los que ya aceptamos la salvación, para recordarla día tras día, pues es el motor de nuestra vida cristiana. Podemos correr el riesgo de que se nos olvide por qué vivimos y por qué luchamos en esta tierra. Y aquellos que todavía no han comprendido tu amor y tu misericordia, aquellos que todavía no han nacido de nuevo, aquellos que todavía no han comprendido esa salvación preciosa, ayúdales, Señor, para que tu misericordia se muestre en sus corazones. Que veamos la realidad de nuestro pecado y la realidad de nuestro destino, que no es otro que el lago que arde con fuego y azufre, el fuego eterno. Pero cuando se manifiesta el perdón de pecados, Señor, salimos de ese lugar y somos llevados a los cielos, a tu presencia, en tu regazo, Padre Santo, a tu cobijo. Por eso ayúdanos para que esa salvación que hemos recibido podamos cuidarla, Señor, y apreciarla, el valor que tiene. La semana que viene habrá un seminario de la Biblia, el primero de este año. Ayuda para que prediquemos fuertemente durante esta semana y vengan muchas almas. Estamos orando por familiares, amigos, compañeros, seres conocidos y no tan conocidos, pero todos ellos perdidos y sin rumbo, todos ellos ciegos y su conocimiento también entenebrecido, ajenos a tu voluntad. Por eso ayúdanos para que durante esos 5 días podamos nuevamente exponer las Escrituras, tu palabra y tu propósito para cada uno, para cada persona que hay en esta tierra. Ayúdanos para que así sea, Señor, y sabemos que tú lo harás, porque esa es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Padre Santo, cuida de los hermanos que hoy no estén aquí. Hay algunos que están enfermos, te pedimos que los sanes. Hay otros que están trabajando. Dales un trabajo, Señor, que no les ocupe este tiempo precioso que deben dedicar a ti y a tu palabra. Y aquellos que están debilitados en la fe, Señor, restáurales. Y con espíritu de mansedumbre, Señor, tráelos nuevamente como el buen pastor que tú eres. Y en este tiempo y en esta hora, Señor, los que estamos aquí, danos y enséñanos cómo debemos caminar, cómo debemos dirigirnos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Padre, queremos pedirte más cosas, pero tenemos poco tiempo y queremos dejar todo en tu santa voluntad y en tus santas manos. Por eso oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Vamos a leer juntos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este mes de enero lo hemos dedicado a este versículo. Ese propósito para este año que comenzó, que ya casi prácticamente ha pasado un mes, que debe ser el anhelo de cada uno de nuestros corazones y una realidad en nuestras vidas. Paso a paso debemos vivir, como aquí Pablo quiere exhortar a los hermanos de la iglesia de Corinto. Por eso les dice esas cosas. Amados hermanos, aprendimos lo importante que es el amor en la iglesia. Sin amor no pintamos nada aquí. Sin el amor de Dios, verdaderamente no tendría sentido. Nuestra existencia no tendría este sentido, este lugar. Primera de Corintios capítulo 13 relata lo importante que es el amor. Porque sin amor nada soy, sin el amor nada tengo. Ya puedo tener conocimiento, sabiduría, profecía, fe, de tal manera que entregue mi cuerpo para ser quemado. Pablo los pone de esa manera diciendo que cualquier cosa que nosotros tengamos, ya sea trabajo, ya sea
que me sepa toda la Biblia de pe a pa, desde Génesis a Apocalipsis, pero si en mi corazón no hay amor de Dios, no sirve absolutamente para nada. Ese capítulo 13 termina con 3 elementos: fe, esperanza y amor, estos 3, ¿no? Pero el mayor de ellos es el amor. Sin amor, el Señor nos dice que todo es en vano. Por eso lo más importante que debemos tener es el amor de Cristo. No nuestro amor, porque nuestro propio amor es como ¿cuál les diría? Como esta tierra, es perecedero, es volátil. Hoy te quiero, mañana te odio. Si tú me amas, yo te amo; si tú me odias, yo te odio. Ese es nuestro amor. De tal manera que fluctúa. Dependiendo de cómo estemos, así está nuestro amor. Pero nosotros necesitamos el amor de Dios, eso ya aprendimos. También hace 2 semanas aprendíamos la segunda parte: estad firmes y constantes. Sabíamos que teníamos que estar firmes y constantes ¿en qué? En la fe, es decir, ¿qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas y cómo ha venido? A través de la fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es la fe verdadera? Creer que Jesucristo murió por todos mis pecados, por los pasados, por los presentes y por los futuros que desconozco. Que en aquella cruz Jesús salvó mi vida eternamente, mi alma fue rescatada de las fauces del infierno, y que ya no hay nada ni nadie que pueda apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que estar firme en esa fe también me va a llevar a ser constante. ¿En qué? En la esperanza. Porque yo he sido salvo, pero ahora tengo que vivir en esta vida. Sí, en esta vida necesito una cosa, y es esperanza. No esperanza en esta tierra, porque las cosas de esta tierra son perecederas, todas ellas, pero las cosas celestiales son eternas. Entonces nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo a los filipenses. También nuestra esperanza tiene que estar en los cielos. Recuerden, el capítulo 15 es el capítulo de la resurrección. Nuestra esperanza no es que dentro de pocos años tengamos un mejor trabajo, una mejor casa, una mejor posición social. La esperanza del cristiano es que tarde o temprano el Señor Jesús transformará este cuerpo de humillación en cuerpo de gloria. Incluso después de muerto, Él es capaz de resucitarme como Él resucitó y me transformará a su semejanza, para que ya no tenga nada de qué preocuparme, pues estaré en los cielos con Él. Esa es la esperanza a la cual ha sido llamado todo cristiano. El Señor Jesucristo, cuando se iba a marchar, los discípulos en el aposento alto les dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que cuando yo venga, dice, os tomaré a mí mismo y os llevaré. ¿A dónde? A donde yo esté. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo ahora en los cielos? Está preparando morada para nosotros. Y algún día, dentro de muy poco, Él vendrá para recoger lo que es suyo, a nosotros, los que hemos creído en su nombre, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hermanos, aprendimos de esta manera. ¿Van a estar firmes y constantes? ¿Amándose mucho? Sí, claro. Quiero recordarles, para los que no vinieron, sobre esa enseñanza de firmes y constantes, porque dijimos que había una enseñanza práctica ahí. Debíamos recordar los principios básicos para mantenernos firmes y constantes. Recordemos que la palabra firme significa estar literalmente arraigado. Firme significa estar arraigado en una idea, en una posición, en la fe, en Cristo Jesús. Y la constancia significa inamovible. No me voy a mover por mucho que me intenten, por muchas tentaciones que vengan, por muchas aflicciones que lleguen a mi vida, persecuciones, incluso enfermedades. Tenemos que permanecer constantes. Ustedes saben la palmera, ¿no? ¿Conocen la palmera? Sí. La palmera es un árbol que parece muy frágil, ¿no? Es muy espigado, alto, delgado. Parece que cualquier viento la va a partir, la va a tronchar. Sin embargo, son de los pocos árboles que se sostienen después de un huracán. Solo quedan palmeras, el resto de árboles han desaparecido. ¿Y eso en qué consiste? En que permanezcan, en que sean constantes, en su raíz, en su raíz. Si su raíz es fuerte, todo es fuerte, permanecerá. Entonces ustedes tienen que echar raíces. ¿Y cómo se echan raíces? ¿Cómo tengo yo esos principios de firmeza y de constancia? Decíamos así, 6, ¿no? Mantener y cuidar mi relación íntima con Dios. Fijar nuestra mirada en Jesús. Recordar las promesas de Dios. Vivir en obediencia a la palabra de Dios. Buscar apoyo y compañerismo entre los hermanos de la iglesia. Y en sexto y último lugar, no desanimarme a pesar de los obstáculos. Todos estos principios deben ser utilizados para mantenernos firmes y constantes. Y la semana pasada estuvieron aprendiendo con el evangelista Edgar, ¿no?
¿Qué tema? Yo no estuve. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo escuchar? ¿No estuvieron aprendiendo acerca de eso? ¿De qué actitud tener al escuchar la palabra de Dios? ¿Estuvieron aprendiendo de eso o no? ¿Sí? Vale. ¿Qué oímos, no? ¿Qué oímos? ¿Cómo escuchamos? Por eso hoy voy a enlazar, porque serían dos palabras, pero las voy a unir en una. Por eso hoy el título de nuestra palabra, el título de la enseñanza será Creciendo y dando fruto. Porque vamos a ver la última parte de este versículo 58, 1 Corintios 15. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, creciendo, y el trabajo se puede llevar o se puede reducir en llevar fruto, ¿no? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, hermanos, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué querrá Dios? Cuando Dios salva a una persona, cuando Dios salva a un alma, cuando Dios me salvó a mí, por ejemplo, ¿qué le agradaría a Dios de Julián? Pero antes de eso, yo me pongo en mi situación cuando nació mi primera hija, por ejemplo. ¿Yo qué le puedo pedir a un bebé? Crece. De hecho, yo me acuerdo cuando llevábamos a nuestra hija a las revisiones, siempre nos daban una libreta, nos dan una cartilla, ¿no? Y ahí hay unos porcentajes, unos porcentiles que le llaman. Y ahí le miran el perímetro craneal, la altura, el peso, lo básico, ¿no? Y siempre te dice la pediatra, pues está en el porcentil 40, en el 50, en el 80. Eso quiere decir que va en proporción al crecimiento normal. De tal manera que si te dicen lleva un porcentil 50, quiere decir que está en la media. De altura, de peso, de perímetro craneal. Y yo siempre me alegraba mucho porque mi hija Sara siempre estaba por encima, ¿no? Estaba en el 80, en el 90, era muy alta, era sanota, ¿no? Era grande y cabezona, así, ¿no? Y yo me alegraba porque su porcentil estaba bien. Eso es lo que le alegra a Dios, que vayamos creciendo en el porcentaje correcto, que ver que estamos haciendo algo bueno para Dios, aunque al principio parecemos torpes y al principio parecemos inútiles, pero Dios lo que nos pide es tranquilos, todo a su tiempo, pero lo importante es que vayáis creciendo. Pero para crecer hay una necesidad. Si mis hijas no hubiesen estado conmigo, digo conmigo en el hogar, con su madre, con su padre, en la protección. Imagínense que mi hija nace bien, ¡ay, qué bebé más bonito! Y la dejo en la calle. ¿Qué ocurrirá con ese bebé? Yo vuelvo la semana siguiente a ver cómo ha crecido mi bebé. Mi bebé está muerto. El bebé necesita el cuidado, protección, auxilio, necesita todas las cosas, alimento que provee la familia. Por eso lo importante es, en primer lugar, permanecer. Si no permanecemos, realmente no vamos ni a crecer, ni mucho menos a obedecer. Por eso esta enseñanza no puede partir si no es de esa palabra, permanecer. Si se dan cuenta aquí, cuando dice Pablo, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, todo ese pasaje se puede resumir en esa palabra, permanecer. Si por ejemplo dejamos aquí el marcapáginas y nos vamos a San Juan capítulo 15, os pido por favor que busquéis en sus Biblias, buscad en vuestras Biblias San Juan capítulo 15. Porque está claro que para crecer y trabajar, dar fruto, es necesario permanecer. San Juan capítulo 15, versículos desde el 1 hasta el 8, que lo vamos a leer todos juntitos a una voz. San Juan capítulo 15, ¿lo tenemos? Muy bien, vamos leyendo despacio. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Queda claro lo importante que es la palabra permanecer. Permaneced en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí no permanece no puede llevar fruto. Apartados de mí, nada podéis hacer. Por eso, ¿qué debe hacer una persona cuando viene aquí a este lugar, escucha la palabra, recibe la salvación, entiende que Jesucristo hizo la obra de redención en su vida, entiende que sus pecados han sido perdonados y que ahora tiene una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Qué debe hacer? Permanecer en la iglesia. Es claro que vendrán dificultades. Claro que sí. Como cuando uno nace en esta tierra empiezan las enfermedades. En el mismo momento que uno nace ya está expuesto a virus, bacterias, debilidades físicas, a inclemencias meteorológicas. Hay muchas dificultades, claro que sí. Por eso es una vida. Pero debemos entender que es necesario permanecer. Por eso quiero darles un consejo, sobre todo las personas que llevan poco tiempo en la iglesia. Ustedes deben permanecer, aunque a veces tengan ganas de correr. A veces dan ganas de salir de la familia corriendo, ¿no? Cuando uno llega a casa después del trabajo y están los niños gritando, la mujer gritando, todo gritando, ¿y uno qué hace? ¿Se va corriendo? Tiene que permanecer en la familia, ¿no? Tiene que aguantar e intentar llevarse lo mejor posible en el hogar, ¿verdad? Pues nosotros en la iglesia también encontramos eso. Hay veces que algunos hermanos hay dificultades, hay fricciones, hay roces, hay malos entendidos. También hay malas intenciones, ¿cómo no? Recuerden que nuestra vieja naturaleza todavía sigue con nosotros. Recuerden que todavía queda basura, todavía queda rescoldos, es decir, residuos de lo que éramos antes. Todavía el que era enfadique, esta palabra la conocen, ¿no? Iracundo, en la Biblia se puede traducir. Iracundo es aquel que se enfada con que lo toquen o con que lo miren. Todavía hay algunos que somos un poco iracundos, ¿eh? Y en el momento que nos dicen cualquier cosita, nos sale el viejo yo, ¿no? Pero deben tener paciencia y deben aguantar, porque eso es lo que nos pide el Señor Jesucristo. Imagínense al maestro, ¿no? El maestro empieza a escoger a pescadores. Mire, no se fue a la élite, no se fue a la Universidad de Jerusalén a escoger a los más eruditos y a los mejor preparados y más educados, ¿no? Él fue por allí, tú. Hombre, yo sé que él los conocía y conocía sus corazones. Pero imagínense cuando Pedro le dice, maestro, que no queremos que tú mueras. ¿Se acuerdan el pasaje? Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no tienes las cosas o la vista puesta en las cosas de Dios y en los hombres. O cuando Jacobo y Juan, los hermanos Boanerges, los hermanos del trueno, le piden al Señor, oye, yo quiero a la derecha, yo quiero a la izquierda. O en otra ocasión, cuando salían de una aldea que no les hicieron mucho caso, los echaron, oye, ¿quiere que mandemos que descienda del fuego y los queme a todos? Usted imagínese al maestro caminando con esos 12, incluso uno de ellos sabía que era ladrón. ¿Qué podía haber hecho Cristo? Volver a pescar, voy a buscar otros 12, más apañados. ¿Podía haber hecho eso? Pero no era el plan. El plan es que con esos 12 imperfectos, incluso el que lo iba a entregar tenía también su lugar, su propósito ahí. No estaba por casualidad, el Señor lo escogió. Él dijo así, yo os he escogido a los 12. Yo os escogí a los 12. Incluso al malo lo escogí por malo. Al traidor lo escogí por traidor porque era necesario un garbanzo negro, un garbanzo podrido para hacer el trabajo sucio de Satanás. Bueno, hermanos, en la iglesia no todos son trigo. En la iglesia también hay cizaña. Pero lo que debemos trabajar es para que esas cizañas sea, voy a decir una palabra que creo que no existe, entriguizada o algo así. Que se vuelva trigo. Que se vuelva trigo. Si vemos que hay alguna cizaña, hombre, hay que orar por ella y pedirle a Dios que la vuelva trigo.
Y en el caso de que Dios no la vuelva trigo, pues a lo mejor Dios quiere que crezca con nosotros juntamente. Y como dice la parábola, no la vamos a arrancar para que no arrancar el trigo juntamente con la cizaña. El Señor dará justicia. Y no pongamos nuestros ojos en los hombres, sino que pongamos nuestros ojos en Cristo. Pero aquí la clave, vuelvo a repetir, es permanecer. A veces te van a dar ganas de salir corriendo. Yo no me voy, no aguanto en este lugar. Hay gente muy hipócrita, hay gente muy... No, tienes que permanecer. Esta iglesia no es perfecta, ni ninguna iglesia es perfecta, porque está llena de imperfectos. Todas las iglesias están llenas de imperfectos. Pero una cosa te puedo garantizar, aquí hay una cosa perfecta, y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso buscamos tanto, por eso insistimos tanto. ¿Por qué se piensan ustedes que yo estoy aquí 1 hora y media hablando? Y hablamos la palabra de Dios, y por eso buscamos los versículos, y vamos para acá, para arriba, para abajo, para un lado, para otro, para que vean que esto es única y exclusivamente lo que Dios quiere. ¿Y qué quiere Dios? Que permanezcamos donde Él está, y Él está aquí, perfeccionándonos, porque necesitamos perfección, ayudándonos, porque necesitamos ayuda. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Permanecer. Y Dios hará la obra en cada uno a su debido tiempo. Entonces recuerden, hermanos, este pasaje de San Juan capítulo 15. Permaneced en mí, versículo 4, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La primera condición que debemos entender es que debemos permanecer aquí, porque si no estamos aquí, no estamos en Cristo y no podremos hacer absolutamente nada. ¿Vale, hermanos? No podremos hacer absolutamente nada. Entonces recuerden, hay que crecer. Sí, Dios nos pide crecimiento. Y Dios nos pide y nos enseña que el crecimiento lo da Él, ¿no? Primera de Corintios capítulo 3 habla así, ¿no? Pablo está diciendo, Apolos regó, yo planté, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. ¿Cómo que lo da Dios? Claro. ¿Quién da la vida? Dios. ¿Y quién da el crecimiento? Dios. Nuestra familia, ¿quién da luz? La madre, ¿no? Pero ¿quién fecundó? El padre. ¿Y quién los mantiene? Los dos. ¿O no? Porque los hijos son de los dos. No vale eso de dile a tu hijo que... No, dile tuyo también, ¿no? Es cosa de dos. Pero tanto el nacer como el crecer forma parte de nuestra obligación. Dios nos da nacer y nos hace crecer con su palabra. No hay otro elemento, no hay otro elemento. Entonces, hermanos, si volvemos a 1 Corintios capítulo 15, 58, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué significa eso? Bueno, muy sencillo, que nosotros tenemos que crecer siempre. ¿Ustedes crecen? ¿Ustedes crecen? Sí, ¿no? Unos como yo no han crecido, muchos. Mucho, ¿no? A mí me tienen que haber regado un poquito más cuando era pequeño. Sería bastante absurdo estar mirando a nuestros hijos todos los días a ver cómo crecen, ¿no? Porque básicamente no se aprecia. Pero nosotros sabemos que día tras día van creciendo. Y nos damos más cuenta temporada a temporada, ¿no? Temporada a temporada me refiero cuando llega primavera del año siguiente, te das cuenta que la ropa, los pantalones le quedan pesqueros, la camiseta le queda estrecha y que te tienes que ir otra vez a hacer otra tanda de compra y gastar otros 300, 400 euros en ropa. Para el resto de temporada, ¿no? Eso nos da evidencia de que han crecido. ¡Oh, cómo has crecido! ¿No? Pero no hemos estado pendientes de si crecían o no crecían. ¿Saben por qué? Dice aquí la palabra Marcos, capítulo 4, versículo 26, que os voy a leer. Marcos 4, 26. Decía además así, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Está enseñando aquí el Señor Jesucristo. Dice que el reino de Dios es semejante ¿a qué? Pues es semejante a un hombre que siembra una semilla en la tierra y sabe que si nace va a dar fruto. ¿Por qué? Primero habrá una hierba, después espiga y después grano lleno en la espiga.
porque de suyo lleva fruto la tierra. Si yo siembro una semilla en esta madera, ¿llevará fruto? No, pero si yo lo siembro en buena tierra, habrá crecimiento, ¿no? Hierba, espiga, grano lleno en la espiga. Eso se está refiriendo a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia nació como unas pequeñas semillas lanzadas. Esas semillas, esos apóstoles lanzados para predicar el Evangelio. Y ahora son millones de personas que predican el Evangelio. La iglesia ha crecido, pero también está hablando de nuestra vida espiritual. Al principio somos una pequeña brizna de hierba, ¿eh? Pero después va pasando los años y con el conocimiento de la palabra, ¿qué ocurre? Que vamos creciendo y somos espiga. Y cuando vamos aprendiendo más la palabra y vamos teniendo y ganando esas batallas en la vida espiritual, ¿qué va ocurriendo? Pues que vamos empezando a dar fruto, grano lleno en la espiga. Entonces eso es un proceso, ¿no? Hierba, espiga, grano lleno en la espiga. Y cuando eso se lleva a cabo, ¿qué ocurre después? Dice que viene Dios, recoge y mete el grano en el granero, en el cielo. ¿Y qué hace con la paja? Se quema. Nos está revelando cómo trabaja el reino de Dios. Que lo que hagamos para el fruto, todo lo que demos como fruto para Dios, será recogido por Dios. Todo lo que sea de esta tierra, como la paja, será quemada. Tu casa, por mucho que tú trabajes o te afanes, lo siento, será quemada. Porque dice la Escritura que todos los elementos de esta tierra serán quemados. Pero hay cosas que no serán quemadas. ¿Y qué será? Nuestro trabajo. Lo que hagamos en el Señor tendrá repercusión en los cielos. Tú lo que haces en la tierra para Dios tiene repercusión en el cielo. Tú lo que hagas en la tierra para ti solo tiene repercusión aquí en la tierra y no servirá. Entonces debemos aprender con este crecimiento continuo. ¿Es un crecimiento cómo? Continuo. Entonces es necesario crecer. Porque si hay crecimiento, ¿qué hay? Vida. Y si no hay crecimiento, ¿qué hay? No hay vida. Tan sencillo como eso, ¿no? Hay crecimiento, hay vida. No hay crecimiento, no hay vida. Entonces, vamos a pensar en esto. En primer lugar, creciendo. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, tres, 18. Vamos a leer juntos. Lo tenemos, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo es la vida cristiana? ¿Cómo comienza todo? Todo comienza con la obra de Dios en nuestros corazones. La salvación empieza en el corazón, no en la mente, ¿vale? La salvación empieza en el corazón. La palabra es escuchada, el corazón está preparado como esa tierra fértil preparada para recibir la semilla. Entonces en ese momento ocurren dos cosas. La palabra de Dios es predicada y el Espíritu de Dios obra. Fe y arrepentimiento. En ese momento hay una nueva criatura. Un nuevo ser, totalmente diferente, con características que todavía quedan, residuales, como hemos dicho antes, pero que la naturaleza es totalmente cambiada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. Eso también aprendimos unas cuantas semanas, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el primero que me tengo que preguntar es, ¿soy nueva criatura? ¿Eres nueva criatura? ¿Notas, porque hay que notar, que Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Han desayunado hoy? ¿Están seguros? ¿Están seguros que han desayunado, no? ¿Has nacido de nuevo? A eso me refiero. El nacer de nuevo es tan real como el desayuno. Y si estás seguro de que has desayunado, tienes que estar seguro de que has nacido de nuevo. Te puede pasar como a Nicodemo. A Nicodemo le preguntó, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Entonces no has nacido de nuevo. El nacer de nuevo uno sabe que ha nacido de nuevo porque
aunque no de manera perfecta, pero sí de manera sincera, está agradando a un Dios que antes no conocía y que ahora está haciendo las cosas totalmente diferentes a como las hacía antes. Pero en ese camino, en ese trayecto, se van añadiendo cosas y quitando cosas. Así de esta manera, ¿no? Pablo, por ejemplo, dice que hay que despojarse del viejo hombre, ¿sí? Y aquí Pedro, por ejemplo, en esta misma carta, en 2 de Pedro, en el capítulo 1, miren lo que dice Pedro, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto, ven qué importante, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, no ve, no sabe, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, tanto más, procurad hacer firme, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué importante es entender esto, que nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. ¿He nacido de nuevo? Sí. ¿Qué necesito hacer? Crecer. Hay que crecer. ¿Y en qué tengo que crecer? En el conocimiento de Dios. Tienes que conocer cada día más a Dios. Porque Dios es insondable, dice la Escritura, ¿no? Su palabra es insondable. Insondable, ¿saben qué significa? Insondable viene de y sonda, ¿no? Insondable. Una sonda es como un ancla que tú echas para ver cuál es la profundidad, ¿no? Eso es un ancla. O una sonda. Tienen una sonda es para ver la profundidad que tiene un pozo, por ejemplo. Cuando dice que Dios es insondable, o el conocimiento de Dios es insondable, es que no hay fondo. Que por mucho que bajes, hay más, que hay más. Cuán grande es tu palabra, ¿no? Y tu amor y todas tus cosas, ¿no? Dice que son más altas que los cielos, más profundo que el mar. No se cansen, hermanos, no se cansen de conocer a Dios, de intentar, de esgrimir, de escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está tu crecimiento. ¿Sabes por qué algunos no crecen? No comen la palabra de Dios, no leen la Biblia. Entonces, ¿cómo van a crecer? Si no conocen a Dios, no vas a crecer. Es imposible, viene todo de la mano. Entonces tenemos que profundizar y añadir, como dice aquí, poniendo toda diligencia, es decir, todo cuidado. Añadid a vuestra fe, la fe ya la tengo, virtud. ¿Virtud qué es? Buenas cualidades. Como por ejemplo, no perezoso. El que es perezoso, ¿qué ocurre? No va a leer la Biblia, no va a orar, va a descuidar su vida espiritual. Va a ser lo contrario a firme y constante. ¿Saben qué es lo contrario de firme y constante? De doble ánimo y fluctuante. Firme y constante por un lado, totalmente diferente que es de firme y constante. Doble ánimo, dice la Escritura, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y fluctuante. También en Efesios Pablo dice, no seáis como niños, ya no seáis como niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. Hay personas que vienen y le dicen, a lo mejor ellos dicen, no, nosotros en esta iglesia no creemos en la predestinación. Y a lo mejor viene alguien y le empieza a explicar la predestinación y dice, pues sí, pues tiene razón. Y cree en la predestinación. Y a lo mejor viene alguien explicando que el arrebatamiento es después de la gran tribulación y lo convence. ¿Por qué? Porque es fluctuante. Y puede haber alguna persona, incluso que ha venido a esta iglesia, yo conozco a alguien que ya no está, y era así, fluctuante. Y si aquí decíamos así, decía así, ahora ¿dónde está? Dice asao y dice asao. ¿Entienden lo que sí, no? Bueno, pues nosotros si conocemos a Dios, no vamos ni a fluctuar ni a tener doble ánimo. Porque ¿qué es una persona de doble ánimo? Esa que coge el 1 de enero, empieza a abrir la Biblia y se chupa 20 capítulos, ¿no? El 2 de enero, 10. El 3 de enero, 5.
4 de enero, 3. El 6 de enero, 1. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Ese es tener doble ánimo. Pero llega el 4 de marzo y dice, otra vez voy a ponerme con la Biblia. Y 20 capítulos. Y el 2 de marzo, 4. Y así. Eso es doble ánimo. Querer como la gaseosa, como la Coca-Cola. Y luego, nada. Eso es doble ánimo. Entonces no podemos ser así. Si nosotros estamos firmes y constantes, tendremos siempre el mismo ánimo. Hombre, sí, yo entiendo, yo sé. Las personas humanas tenemos la tendencia en la condición natural a cansarnos. Está claro. Nos cansamos del trabajo, nos cansamos de la vida, de la rutina, de las cosas que hacemos en la vida, ¿no? A veces que hasta nos cansamos de la familia. Nos cansamos de venir a la iglesia, siempre hacer lo mismo. Parece que estamos entrando en una rutina, en una monotonía. Bueno, pero ese eres tú. Y eso es peligroso. La rutina, la monotonía es peligroso. Por eso que es importante crecer. Crecer. Por ejemplo, cuando matrimonios se separan, muchas veces le echan la culpa a eso, ¿no? A la monotonía. Es que se ha vuelto todo muy monótono, muy rutinario. Necesito nuevas emociones, nuevos amores. Bueno, pues el problema es de los dos, ¿no? Tenían que hacer cosas nuevas. Bueno, si no quieren tener... les voy a dar un secreto, hoy les voy a regalar un secreto, para que sus matrimonios no sean rutinarios y no sean monótonos. Háganse pastores y mujeres pastores. Cada semana es una aventura. Ser pastor es muy divertido, porque cada semana tienes un problema, nunca te aburres. Entonces, o algo parecido. Yo sé que me entienden, no sé. Hermanos, si nosotros estamos firmes y constantes, el Señor nos va a dar grandes aventuras, grandes obstáculos en que lo pasemos verdaderamente bien. Sufriendo. Porque la vida cristiana, como Pablo diría, me gozo en la adversidad. Pablo lo azotaban, y no es que se riese, pero por dentro gozaba. Lo encarcelaban y él no es que disfrutase metido en un cepo. Pero él sabía que aquello iba a tener una gran recompensa. Todas las cosas malas que nosotros atravesamos en esta vida, el Señor las está guardando y atesorando. Eso también es la segunda parte de la enseñanza de hoy. Entonces, hermanos, necesitamos crecer y crecer y crecer en el conocimiento de Dios, como hemos dicho aquí. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué yo debo crecer? Muy simple. Se lo debes a Dios. ¿Sabes qué dice Romanos capítulo 5, versículo 20? Dice, por cuanto sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ese sobreabundó, la palabra sobre es mega. Es decir, si el pecado era mucho, su gracia, dice la alabanza, es mayor. Se la saben, ¿no? La alabanza esa. Mis faltas son muchas. No como... Es algo así, sí. Entonces, si sobreabundó su gracia, ¿no debe sobreabundar en nosotros gratitud? Si una persona no quiere crecer o no crece en la palabra, en el conocimiento de Dios, no crece en la iglesia, pasan los años y sigue siendo la misma persona, ¿saben que hay? Un problema. Y es que no ha entendido el Evangelio. No ha entendido la supereminente grandeza de su bondad. No ha entendido la... Quiero poner una palabra que le dé más majestuosidad, ¿no? No ha entendido la grandísima misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Si tú entendieses por un momento lo que hizo Cristo en la cruz, tú no tendrías otra opción, otra alternativa que dar tu vida a Cristo. Y dar tu vida a Cristo es crecer en Él. ¿Entienden? Entonces, conoce a Dios y crece en el conocimiento de Dios para que tú puedas verdaderamente trabajar en su obra. No hay que estancarse, hermanos, en la vida cristiana. Yo sé que hay algunos que ahora mismo están estancados. Se quedaron como ahí.
empezaron a crecer un poquito, y como que dijeron, me jubilo. En el conocimiento de Dios, en el crecimiento del cristiano no hay jubilación, ¿vale? Jubilación hay en el trabajo, pero el cristiano nunca se jubila. Daniel tenía 80 años y ¿dónde estaba? Trabajando, con 80. Dice que él, en Daniel capítulo 6, habían puesto una trampa, ¿no?, para hacerle caer. Pero dice que con 80 años él seguía abriendo la ventana de su aposento y orando 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, como hacía por costumbre, aunque su vida estaba en juego. Moisés, ¿con cuántos años estaba llevando al pueblo de Israel? ¿Con cuántos años le llamó el Señor? Con 80. ¿Y cuándo llegaron a la frontera de la tierra de Canaán? Con 120. No hay jubilación. ¿Pero por qué uno se estanca? ¿Por qué se estancan? Rutina, monotonía, conformidad. Ah, ya está aquí, bien, ¿yo para qué voy a saber más? El pastor es el que tiene que aprender. El presidente es el que tiene que enseñar. La hermana, los que están en la escuela bíblica, ellos sí tienen que... Yo no, yo voy allí, escucho, subrayo y ya. Luego hago lo que quiero. ¿Eso es crecimiento? ¿Eso es conocimiento de Dios? No. Miren, el agua es vida, ¿no? Dicen. Cuando buscan vida en otros planetas, habiendo tanto aquí, buscan vida en otros planetas, son necesarias miles de condiciones, pero hay una fundamental. ¿Cuál es? Agua. Sin agua, no hay vida. ¿Pero qué ocurre con el agua cuando se estanca? Enseguida le salen bacterias, ¿no? Y ese agua pasa a tiempo y al final se convierte en agua imbebible, no potable. E incluso agua puede convertirse en agua amarga, ajenja, ¿no? Como también con el pueblo de Israel salían, dice que una vez llegaron a unas aguas que se llamaban Mara, ¿no?, porque eran amargas, que no se podían beber, y tuvieron que echar ahí una rama, echaron ahí una rama, el Señor les dijo, echar allí un árbol, ¿no?, una planta, y las aguas se convirtieron en potables, en bebibles. En definitiva, hermanos, cuando la vida cristiana se estanca, se vuelve como esa agua, estanca. Vienen los mosquitos, vienen los bichitos, vienen los malos olores, vienen las malas cosas. Entonces no permitan que su vida cristiana se estanque. No digas, hasta aquí, ya, me he licenciado, me he graduado. Hay unos que llegan a graduado de secundaria, otros llegan a bachillerato, otros la universidad y otros máster y posgrado o más allá, ¿no? Y algunos se conforman con el graduado escolar. No seas de esos. Sigue creciendo en el conocimiento de Dios. No te conformes con un graduado. Vea por la maestría, la licenciatura. Y después, doctórate, una tesis. Así, poco a poco. ¿Me entienden, hermanos? No se conformen. Porque a Dios hay muchas cosas que no le agradan y una de ellas es... ¿Cuál es? La mediocridad. Dios no quiere hijos mediocres. ¿Ustedes, sus hijos, quieren que sean mediocres? Niño, yo quiero que cuando vengas del cole, un 5 raspaete, así. Si vienes a casa con un 5, me conformo, con un suficiente. ¿Has visto algún padre así? Todos los padres queremos que saquen las mejores notas. ¿Y Dios qué quiere de sus hijos? También. Dios no quiere hijos mediocres. Por eso la palabra nos llama a que vayamos todos creciendo. Todos, unánimes, creciendo en el pleno conocimiento ¿de qué? De Cristo. Es importante que crezcamos juntos, hermanos. No solo el pastor tienen que crecer todos ustedes. ¿Y saben cuál es la motivación, hermanos, del crecimiento? Uno, porque crece. Tiene motivaciones, ¿no? Los niños quieren crecer, ¿para qué? Es que mi hermana tiene el móvil. Bueno, cuando tú cumplas tantos, tú tendrás tu móvil, ¿no? Entonces ella ya quiere crecer para tener su móvil. Luego, es que mi hermana sale con sus amigas. Bueno, cuando tengas esta edad, tú saldrás con tus amigos. Y ese niño quiere crecer, esa niña quiere crecer, ¿para qué? Para salir con los amigos. Es que ella ya se ha ido a estudiar fuera. Bueno, pues tú cuando crezcas, así, ¿no? Poco a poco van creciendo y poco a poco van haciendo cosas. Es decir, hay alicientes en la vida. Uno quiere estudiar, aprender, crecer, formarse, luego tener un buen trabajo, después tener, ¿el qué? Un buen matrimonio, una esposa guapa,
un esposo guapo, listo, lista, rico, rica, sí. Una buena casa, una buena tal, bueno, para luego ¿qué? Vivir cómodamente, eso hablando del mundo, ¿no? Más para que me entiendan. Entonces, el cristiano también, ¿qué tiene que tener? Aspiraciones. Eso es así. Motivaciones. ¿Y cuál es tu motivación? Pregunto. ¿Cuál debe ser la motivación del cristiano? Igual que la motivación de una persona en el mundo es vivir mejor, más cómodamente, mejor casa, mejor posición, más comodidad, mejor salud. ¿Cuál es la motivación de un cristiano? Trabajar para Dios. Yo tengo que crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y para qué tengo que crecer en el conocimiento de Dios? ¿Por qué crecemos? Porque crecemos para trabajar, ¿no? Dios quiere que crezcamos ¿para qué? Para trabajar. Porque estamos en la segunda parte de ese final del versículo 58. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese debe ser el aliciente para el crecimiento en la vida cristiana. Todo lo que yo haga para Dios no es en vano. Miren lo que dice Colosenses 3:23. Os leo, Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Y 1 Corintios 10:31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que hagáis, hermanos, hermanas, todo lo que hagamos, ¿para qué es? Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Cuando uno crece, entiende muchas cosas y ya va conociendo... Se me fue. Descanso. No doy abasto con las pilas, me las como todas. Ya. Miren, hermanos, disculpen. La tengo que poner nueva siempre que empiece a hablar, porque si no... cuando nosotros crecemos, Dios quiere que trabajemos. ¿Se imaginan una familia que trabajen los hermanos y uno de ellos o dos de ellos estén todo el día en casa sin hacer nada? ¿Es bueno eso para la familia? No, ¿no? Ahí salen rencillas y salen disputas. Por eso no está bien cuando los hermanos en la iglesia, unos trabajan mucho y otros no hacen nada. No es bueno para la iglesia. Lo que tampoco es correcto es que, por ejemplo, los niños pequeños estén haciendo trabajo de adultos. Veas a un niño de 3 años con un taladro haciendo un agujero en la pared. No, se puede hacer daño, ¿no? O con un martillo y con clavos se puede hacer daño. Entonces, los niños tienen que hacer trabajo de niños, los adultos trabajo de adultos. En la vida de fe es igual. Los que van creciendo tienen que ir haciendo cosas que les edifiquen, y los que van siendo más adultos pues tienen que mancharse más las manos. Pero todos tienen que trabajar, desde el primero hasta el último, porque Dios nos salva para eso, para que seamos herramientas útiles. Cuando Dios salvó a Pablo, ¿qué dijo Pablo? Él mismo daba testimonio, ¿no? Diciendo, en 3 ocasiones, el libro de Hechos, Pablo relata su conversión. Y en una de ellas dice así: el Señor Jesucristo le dijo, Él me va a ser una herramienta útil. En mis palabras, y vas a ver cuánto tiene que sufrir por mí. Cuántas tribulaciones tiene que atravesar por mí. Cuando el Señor nos salva es para trabajar por Él, para Él. Porque Él murió por nosotros, ahora nosotros tenemos que vivir para Él. Eso es así, es un cambio. Escúchenme, miren lo que hace Cristo en la cruz. Yo muero por ti, ¿vale? ¿Entienden? Cristo dice, yo muero por todos tus pecados. ¿Sí? ¿Entiendes? Ah, vale, gracias. Vale. Ahora, ¿tú qué tienes que hacer? Vive en mi lugar. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, porque tenemos que vivir como Cristo. Cristo te salva para que tú vivas por Él, o como Él, siguiendo sus pisadas. Entonces recuerden, lo mejor de todo, ¿saben qué es? Que cada cosa que nosotros hagamos en esta tierra, cada cosa que sea para la gloria de Dios, ¿qué ocurre? Dios tiene un libro de memoria y lo apunta.
No hay nada que tú hagas para la gloria de Dios que no esté apuntado en el libro de Dios, en el libro de la memoria. Aunque nadie te vea. ¿Entiendes? Tú, por ejemplo, quieres dar una ofrenda. ¿Quieres dar ofrenda? ¿Cómo das la ofrenda? Cuando nadie te vea. Disimula, haz así. Así, ¿no? Dios lo ve todo. Cuando tú prediques, no hace falta que te vean. ¿Entienden, hermanos? Dice la palabra que tu Padre cuando ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros necesitamos ser así. Trabajar no para ser vistos por los hombres, porque cuando somos vistos por los hombres ya tenemos el galardón y ya hemos perdido la recompensa en los cielos. Entonces, cuando hagamos algo bueno, ¿saben qué hay que hacer? Cállate la boca. No digas nada. No digas lo bien que lo estás haciendo, o cuánto estás trabajando, o cuánto estás sufriendo. ¿Saben por qué? Porque si tú lo dices, eso ya no cuenta. Pero cuando Dios lo anota en su libro de memoria, ese trabajo contará. Miren, en 1 Corintios también, capítulo 4, os leo. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Bueno, ¿quieren buscarlo? Venga, vamos a buscarlo. 1 Corintios 4, versículo 5. ¿Lo tenemos? 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Leamos juntos, por favor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguemos nada. Si trabajan poco, si trabajan mucho, si... Aquí lo importante que es que la justicia es de Dios. ¿Y que Dios qué hará? Cuando estemos delante de Dios, Él tendrá alabanza para cada uno de nosotros. Cuando dice alabanza, otra palabra parecida, sinónima, es galardón, regalo, premio. Marcos 9:41. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no quedará sin recompensa. No perderá, aquí textualmente dice, no perderá su recompensa. Si alguien te da un vaso de agua, ¿cómo? En mi nombre, dice que no pierde su recompensa. Un vaso de agua. Dios lo anota, ¿no? Vaso de agua, vaso de alabastro, de perfume de gran precio, Dios lo anota todo. Tú puedes predicar a grandes multitudes, tú puedes predicar a una persona. Dios lo apunta todo. Un alma vale más que todo el universo. ¿Lo sabían? Un alma vale más que todo el universo. Pero Dios lo va a notar, tanto lo pequeño como lo grande. Entonces trabajemos con este corazón. Cuando creas que nadie te ve, Dios te ve. ¿Es así o no es así? Cuando tú crees que nadie te ve, Dios te ve. Y yo sé que todavía no, como también decía Pablo, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pablo, con todo lo que él había sido, con todas las epístolas que había escrito, con todo lo que había trabajado, con todas las almas que había salvado, él todavía tenía la entereza de decir, y yo todavía no pretendo haberlo alcanzado. Es decir, todavía no he llegado. Y dice una palabra que dice, yo lo que hago es, me extiendo. ¿Qué significa eso? Bueno, estaba dando a entender que Pablo hacía igual que esos atletas cuando llegan a la línea de meta, que hacen así, pegan un último estirón. Porque hay veces que va otro que va muy cerquita de ti y a lo mejor ganas por unos pocos centímetros. Ese estirarse, ese último empujón, ese último esfuerzo, es lo que Pablo se refería a lo que le quedaba a él de la carrera. Dice, sino que yo me extiendo. Hermanos, necesitamos trabajar más. Porque debemos tener deseo de tener más galardón. Yo creo que ustedes son como yo. Me explico. Yo cuando mis hijas eran pequeñas se hacían garabatos, se cogían los pinceles y se ponían ahí a hacer sus garabatos. No era nada, ¿no? Porque eran dibujos que no tenían casi ni forma. Pero ¿qué hacemos con esos dibujos?
yo los ponía con un imán en el frigorífico. Ustedes también, ¿no? Con un imán en el frigorífico y ahí no se ve nada más que garabatos. ¿Pero qué son? Son de tu hijo. Son especiales, ¿no? Bueno, yo pienso que cuando nosotros lleguemos al cielo, el frigorífico de Dios va a estar lleno de nuestros garabatos. Porque aunque nosotros... ¿Qué podemos hacer en esta tierra? Díganme, hermanos. Comparado con lo que hace Dios. Garabatos. Garabatos. Pero aunque seas garabatos. No digas como, es que no sé dibujar, y no dibujas. Garabatea. Dios dirá, qué bonito garabato. Al frigorífico. Y si Dios es eterno, imagínese su frigorífico como es. No tengan miedo. Dios tiene mucha misericordia. Miren, yo sé que aquí hay mucha gente, ¿no? Algunos recién los acabo de conocer, hace pocas semanas, por ejemplo. A otros los conozco muchos años. Pero yo sé que aquí hay gente que ha hecho muchas cosas y no se acuerda. Pero Dios sí se acuerda. Yo sé que hay gente que ha trabajado muchísimo en esta congregación hace años. Y no creo que lo tenga apuntado en una nota o que lo tenga apuntado en una agenda. He hecho esto, el día este fui a hacer tal, o fui a visitar a quién, o hablé a tal. Pero, de verdad, saber que Dios tiene todo lo que yo he hecho apuntado, a mí me da mucho consuelo. Y si Dios es como dice que es, eso me da mucho más consuelo aún. Porque si yo, por ejemplo, a mis seres queridos, en este caso mis hijas, yo les doy o intento darles todo lo mejor, ¿no? Todo lo mejor, porque el padre no da lo peor, ¿no? El padre da lo mejor. O ustedes dan lo peor. Nosotros damos lo mejor a nuestros hijos. O mi padre mismo me decía a mí muchas veces, yo me quito el pan de mi boca para darlo a vosotros. O sea, eso es algo, no es literal, ¿no? Pero sí es algo, bueno, a veces sí es literal. Yo ayer le tuve que dar mi arepa a mi hija porque se la quería comer. Estaba muy rica, ¿no? Gracias, hermana, esta hermana Margaret. Estaban muy ricas las arepas. Y yo le tuve que dar la arepa a mi hija para que se la comiese. Era mía, pero yo se la di. Ella ya se había comido la suya. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que Dios siempre nos va a dar todo lo mejor. Todo lo mejor. Y cuanto yo haga aquí en esta tierra, Él lo está apuntando, lo está atesorando en el cielo. Moisés puso la mirada en el galardón, ¿no? El autor de Hebreos menciona a esos hombres de la fe. Y hablando de Moisés, dice, él era príncipe. Moisés era príncipe. Dice, pero no valoró el ser hijo de la hija del faraón, sino que prefirió los vituperios y la persecución del pueblo de Israel, porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesto la vista en el premio, en el regalo. No le importaban los regalos de esta tierra. Ser príncipe, eso es basura en el reino de los cielos. Un príncipe en la tierra, ¿saben qué es en el cielo? Un don nadie. Un rey, un Donald Trump en esta tierra, en el cielo, ¿saben quién es? Un mendigo, un miserable, un don nadie. Pero los hijos de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y Dios siempre tiene sus ojos puestos sobre sus hijos. Dios no mira a otros. Dios mira a ¿quiénes? A sus hijos. Como les compartía ayer a las hermanas, ¿no? Yo cuando estoy en el trabajo, en el colegio, y en el patio hay cientos de niños. Hay cientos. ¿Y dónde están mis ojos? Mis ojos están en Sofía. ¿O no? Hay cientos de niños haciendo la fila. Pero yo miro a mi hija. Porque es mía. Que esté bien. Que sea obediente. Yo la miro a ella. Ahí en ese momento yo ahí solo miro. No tengo que hacer nada. ¿Y Dios qué hace? Dios mira. ¿Y a quién mirará? A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A todos nos mira. Y cada cosa que nosotros hacemos lo va apuntando. Hebreos capítulo 6. Vamos a buscar también. Hebreos 6. Miren qué hermoso este pasaje. Hebreos 6. Versículo 10 al 12.
Vamos a leer juntos. Hebreos 6, del 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Miren, Dios no es injusto para olvidar. Dios no se olvida de nada. Y luego aquí dice que con solicitud hasta el fin, que cada uno de vosotros, versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué pide aquí Dios en su palabra? No te canses, sigue, venga, más, ánimo. ¿O no dice eso la Escritura? Sí. Está diciendo sí. Ánimo, Sema, más. Isabel, ánimo, venga. Vamos, Alicia, un poco más, un empujón más. Luis, ¿qué haces ahí? Venga, dale, ahí. ¿Sí, no? Julián, ¿qué miras? Levanta, deja de dormir, perezoso. Así. No basta. Hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese es el salvo. No se cansen, hermanos, de trabajar. Y los que están comenzando a trabajar, ánimo. El trabajo en el Señor no es en vano, no cae en saco roto. Todo lo que hagamos para Dios, Dios no se olvida, dice aquí la Escritura. En Mateo capítulo 25 hay una parábola, la parábola de los talentos, desde el versículo 14 en adelante. Vamos a buscar también aquí esta parábola. En ella vamos a terminar. Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25 va después de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 25, esto tan profundo que les acabo de decir, viene después de Mateo 24. Mateo 24 habla de las señales del fin del mundo, las señales del fin de los tiempos, la venida del Señor Jesucristo, la instauración del reino milenial y el fin de todas las cosas, ¿vale? ¿Por qué les digo esto? Porque, claro, el capítulo, recuerden que los evangelios, como la Biblia en sí, no se escribió por capítulos ni versículos, eran libros o cartas, entonces es continuo, ¿no? ¿Vale? Hay que entenderlo así de forma continua. Entonces Mateo capítulo 24, luego viene 25, pero ahí no hay continuo, o sea, viene continuo, no hay una separación. ¿Y el Señor qué les va a enseñar? Es la misma enseñanza que en el mismo lugar, en el Monte de los Olivos, donde el Señor estaba explicando acerca de las señales de su venida y del fin del siglo. Y después el Señor Jesucristo utilizará 3 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, después la parábola de los talentos y después la parábola que dice aquí que es la del juicio de las naciones. Cuando el pastor separa las ovejas. O sea, dice que el juicio de las naciones era como cuando el pastor separa a las ovejas de las cabras, ¿no? Entonces, estas 3 parábolas, las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la del juicio de las naciones, nos relatan 3 momentos en la historia de la Iglesia y 3 momentos en nuestra misma historia personal. ¿Qué significa la parábola de las 10 vírgenes? Habla de la salvación verdadera. Por eso dice que hay 10 vírgenes. El número 10 significa plenitud. 10 vírgenes, pero esas 10 vírgenes las divide en 5 y 5. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 tenían aceite en sus lámparas y otras 5 no tenían. Es decir, tenían aceite de repuesto y las otras 5 no tenían aceite. El aceite, recuerden, que es el Espíritu Santo. Nos está hablando aquí el Señor Jesucristo de que en el mundo habrá 2 clases de personas. Todos dirán que son hijos de Dios, todos pensarán que llevan una creencia verdadera, todos pensarán que van
al mismo lugar, a la boda del Cordero, a la celebración de la fiesta, al cielo. Pero no, habrá una división. ¿Y quiénes podrán entrar? Los que tengan el Espíritu Santo, los que tengan la verdadera salvación, el verdadero nuevo nacimiento. Luego llega la parábola de los talentos. Aquí habla de que un señor se va lejos, un rey que tenía, o sea, un señor rico, que tenía muchas posesiones, y se va lejos, ¿no? Os leo. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llama a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, 10. Así que el que había recibido ganó también otros 2, ¿no? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En un versículo paralelo dice: aún lo que piensa que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, ¿qué ocurre? Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Simbología del infierno. ¿Cuál es el resumen de esta parábola? Porque hoy no puedo explicarla completamente. El resumen es claro: cuando Dios nos salvó, parábolas de las 10 vírgenes, recibimos el Espíritu Santo. ¿Sí? Vale. Pero luego Dios da talentos a los hombres. ¿Qué es el talento? Un talento es una capacidad, ¿no? Aquí el talento es una medida de peso. El talento son 34 kilos de algo. En este caso eran 34 kilos de oro. O sea, darle a alguien un talento era darle 34 kilos de oro. ¿Mucho o poco? Muchísimo. Muchísimo. 34 kilos de oro. ¿Cuánto vale la salvación? Mucho más que eso, ¿no? Entonces, los talentos representan lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una salvación tan preciosa. ¿Por qué la palabra nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? ¿O cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación es un regalo de Dios, pero es costosísimo. ¿Saben por qué? Porque costó la preciosa sangre de su Hijo. Pero algunos, cuando escuchan acerca de esta salvación, ¿qué hacen? Aquí hay 2 actitudes, ¿no? 2 actitudes que hay. Hay 3 clases de siervos, pero solo hay dos actitudes. Uno recibe 5 y otro recibe 2. ¿Y esos que hacen? Trabajan con ese galardón, con ese talento, con ese regalo o préstamo. El que recibe 5, otros 5. El que recibe 2, otros 2. Porque Dios dice aquí que les da según su capacidad. Miren, hermanos, está claro que todos no pueden ser, todos los varones aquí, todos los hombres aquí, no pueden ser todos pastores. ¿O pueden ser todos pastores? No. La Escritura dice que Dios constituyó, Efesios, ¿no? Capítulo 4, a unos evangelistas, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo. O también hablando Pablo en 1 Corintios capítulo 12, hablando de los dones espirituales. Son todos pastores, son todos maestros, son todos presidentes, puede ser o no. Imagínense que todos los políticos fuesen presidentes del gobierno.
No, ¿verdad? Cada uno según su capacidad. Pero el que tiene 5 trabaja y saca otros 5. El que tiene menos capacidad, 2, pero trabaja con esos 2. Pero hace algo. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestra salvación. Úsala. Porque ¿sabes qué? Dios te ha capacitado y te ha dado el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios ha puesto su Espíritu Santo en ti y nadie puede decir, yo no puedo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si conoces que Dios te ha perdonado los pecados y has recibido su Espíritu, ¿sabes qué tienes que hacer? Te lo voy a decir en bajito para que me oigáis más. Trabaja. Te digo otra vez. Trabaja. Haz algo. Haz algo con tu salvación. Porque es valiosísima. Pero ¿qué ocurre si haces como el otro? Tuve miedo, lo escondí debajo de la tierra, porque sé que eres hombre malo. Recoges donde no sembraste. Y dice, este es Dios, ¿no? Es una parábola. La parábola enseña verdades con cosas de la tierra, verdades celestiales, ¿no? Es Dios el que está aquí diciendo, buen siervo, fiel. Y es Dios el que está diciendo, siervo malo y negligente. Entonces, ¿tú qué clase de siervo eres? Utiliza los dones que ha puesto Dios en ti. Tus capacidades no son tuyas, son de Dios. Utilízalas. Ponte a trabajar. Porque incluso ese trabajo no es en vano. ¿Aquí qué dice? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel. Miren, lo que eran 34 kilos de oro para este señor era poco. Sobre poco eres fiel. ¿Esta tierra qué es comparado con el reino de Dios? El vertedero. Un vertedero. Si aquí en la tierra somos fieles al Señor, en este vertedero, ¿qué nos dirá en el cielo? Entra al gozo de tu Señor. Pero algunos puede ser que tengan el conocimiento de Dios. Con que Dios ha perdonado los pecados. Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado eterna redención. Pero no hacen nada con ese conocimiento. Porque es eso, un conocimiento. No trabajan para Dios, no quieren hacer nada. Simplemente escuchan, sí. Pero no hacen nada. ¿Qué ocurrirá con esos? Se lo vuelvo a repetir. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Os le recuerdo San Juan capítulo 15. ¿Qué hace Dios con el pámpano que no da fruto? Lo corta, lo echa fuera para ser quemado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra vida cristiana? Hemos recibido mucho, ¿no? Hay que trabajar. Y recuerden, tenemos una cosa muy poderosa en nosotros, el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, a ver si me sale el versículo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa o opera en nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos en las iglesias. Así. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A Él sea la gloria. O sea, Dios puede obrar en nosotros cosas que tú ni te imaginas. Simplemente tienes que confiar y trabajar para Él. Y Dios hará grandes maravillas en tu vida. Y tú dentro de poco dirás, pero ¿cómo es posible que yo haga? Madre mía, esto ni se me pasaba por la cabeza. Y serán realidades en tu vida. Pero si tú te prefieres cruzar de brazos y no hacer nada, Dios te va a decir, vale, no hagas nada. Pero serás regañado si eres salvo. O puedes llegar con un conocimiento intelectual y llegar delante de Dios y Dios decirte, apártate de mí, maldito. Porque la última parábola de Mateo 25 habla de eso. De juicio de las naciones, Dios divide, a unos a la derecha, a otros a la izquierda, venid benditos de mi Padre, a otros le dice, apartaos malditos al fuego eterno. ¿Y qué decían estos? Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero. Mira, escucha, por favor. ¿Qué hace la diferencia? Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber.
Fui forastero, me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis. Enfermo y me vinisteis a visitar. Me visitasteis, perdón. En la cárcel y vinisteis a mí. No está diciendo, predicaste a 5.000, luego otro día predicaste a 20.000, otro día diste 1.000.000 de ofrenda. No dice eso, ¿que no? No dice eso. Si Dios no nos pide que hagamos grandes cosas, tú haz pequeñas cosas, que Él las hará grandes. Con tus pequeñas cosas, Él las hará grandes. Entonces recuerda, ¿qué haces aquí? Hermanos, no corramos, porque estamos en peligro de la rutina, hacernos olvidar el por qué estamos aquí. Igual que en un matrimonio, la rutina se les puede olvidar por qué se casaron. Se casaron porque se amaban. Y nosotros estamos aquí porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Entonces, si Él me amó, yo le tengo que amar. ¿Y cómo le amo? Trabajando para Él. Y Él me dará justa recompensa a mi trabajo. ¿Vale, hermanos? Entonces trabajen para el Señor. Terminamos aquí. Recuerden, la semana que viene, desde el miércoles hasta el domingo, seminario de la Biblia. Esta semana, miren, con que tú, a una persona sola, lo invites a este lugar, ya estás añadiendo premio, galardón. Dios, tú invítale y Dios hará el resto. Dios tocará su corazón y le traerá. Pero tú háblale con paciencia, con amor, sin obligación. No traigan a nadie amordazado, ¿vale? Eso no vale. Aquí nadie puede venir a punta de pistola, nadie puede venir con un cuchillo, nadie puede venir atado. Hay que venir con cuerdas de amor, con cuerdas de amor. Vengan a este lugar, háganle regalitos, cómprenle una cosa bonita, bonitas palabras, gánenselos por medio de las riquezas injustas, así. Y cuando vengan a este lugar, Dios tendrá un regalo maravilloso para ellos. Y después te darán las gracias a ti por haberlos invitado a este lugar. ¿Vale? Que tengan buen trabajo. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias. Y te pedimos que sigas utilizándonos, Señor, como has hecho hasta ahora. Todavía nos queda mucho por delante. Sabemos que tenemos mucho que hacer, Señor. El tiempo se acerca. Cuando tu venida se lleve a cabo, cuando escuchemos tronar la trompeta y tu voz de trueno, llamándonos en un abrir y cerrar de ojos, a todos aquellos que te esperamos, Señor, con amor y compasión. Pero todavía hay muchas almas que nos rodean, que se pueden perder. Y tú eres misericordioso y grande en poder. Señor, ayúdanos para que podamos traer muchas almas aquí. Danos la oportunidad, dales la oportunidad, Señor, de que puedan venir de las tinieblas a la luz. Dales la oportunidad de que puedan venir de la muerte a la vida. Dales la oportunidad, Señor, que vengan de la mentira a la verdad. Eso puede hacerlo tu palabra, Señor, convertirlos de sus malos caminos y traerlos a tiempos mejores, a tiempos de refrigerio. Y los cristianos que estamos atravesando por dificultades, enfermedades, persecuciones, angustias y debilidades, tenemos algo que recordar, que lo bueno está por venir, que lo mejor está por llegar. Ayúdanos a que corramos con paciencia esta lucha, esta carrera, y que no desmayemos, Señor, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Ayúdanos, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.